Estamos con el presidente del BPS, Eber Gali. ¿Cómo le va, Gali? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por haber venido. Un gusto. Estamos hablando antes de salir al aire de la extensa agenda de temas que tiene el BPS. Yo le preguntaba si le preocupaba la situación financiera del banco. Bueno, el banco tiene una situación financiera absolutamente manejable. Te comentaba, por ejemplo, en la década del 95 al 2000, el BPS requería una asistencia financiera neta del gobierno central del orden del 3,2% del PBI. En la década del 2000 al 2005... Eso fue antes de la reforma, digamos. O de no, lo que precipitó... No, del 95 al 2000 sí. Estaba en eso. Del 2000 al 2005 requería un promedio del orden del 3,6% del PBI. Sí. De 2011 a 2015 requirió un promedio del 0,27% del PBI. En el año 2015 fue 0,7% del producto. Aún lo que estamos proyectando para el 2017 está en el orden de un punto. Tenemos estudios hechos de proyecciones financieras hasta el año 2100, en donde se muestra que la asistencia financiera necesaria para el BPS va a estar en el orden de un punto del producto hasta alrededor del 2045. Hacia el 2062 estaría en el rango del 2% del producto y ahí, bueno, podría presentarse una situación más dificultosa, pero este es el panorama financiero general. ¿Y esos niveles son lógicos para un sistema previsional, digamos? Sí, la Constitución de la República establece claramente que el sistema de seguridad social se financia con aporte de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno nacional. ¿Pero existe un sistema saneado? Sí, desde hace muchísimo tiempo se considera la asistencia financiera neta como el aporte que hace el gobierno central a lo que es la finanza del Banco de Previsión Social, y reitero, está en rangos absolutamente razonables, entre otras cosas, producto de la muy alta formalización de trabajo que ha habido entre el 2005 y ahora, que mejoró en un 67%, crecimos en más de 500.000 puestos de trabajo en 10 años, eso se mantiene. Los pequeños desfasajes que se muestran hoy tienen que ver con alguna pequeña caída, por ejemplo en el 2015, de 0,6% de los puestos cotizantes. No hemos detectado un aumento de evasión, sino que hay menos puestos cotizantes y por lo tanto los ingresos se reducen y el crecimiento de los egresos por prestaciones se mantiene también en términos razonables. ¿Y las características de la población uruguaya, una población envejecida, es preocupante para el sistema? En realidad, los sistemas de seguridad social nosotros tenemos la convicción que tienen que estar sujetos a monitoreo, análisis en forma constante, de manera de poder proyectar con suficiente antelación las medidas que eventualmente se deban tomar. Nosotros no estamos entre quienes piensan que las cosas se pueden cambiar de un día para el otro, y en seguridad social menos, porque, como siempre decimos, la seguridad social abarca desde antes de nacer y hasta después de morir. Son ciclos de vida completos de la gente, protege contingencias, de manera que tienen que ser graduales los cambios que se vayan produciendo. Ahora, esa característica demográfica del país no se puede cambiar, como usted dice, no se puede cambiar el sistema, no se puede cambiar tampoco la característica de la población. ¿No es un problema a largo plazo? Bueno, yo siempre también me gusta decir que el tema del envejecimiento de la población no es una maldición, es una bendición. O sea, está hablando de que la calidad de vida de la gente permite que la gente viva. Claro, pero Uruguay, más cantidad eso se da en todo el mundo, pero en Uruguay se da la característica particular de que tiene una tasa demográfica de crecimiento nulo prácticamente, y por lo tanto envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población quiere decir... La gente se retira, comienza a cobrar jubilación y no aumenta el número de trabajadores. El envejecimiento de la población quiere decir que aumenta el componente de mayores de 64 años en el conjunto de la población, es decir, tenemos una baja tasa de natalidad y las personas viven más años. Eso es el nudo del proceso de envejecimiento, y son desafíos que tiene la seguridad social, no solo en Uruguay, a nivel mundial. Uruguay tiene una característica de país desarrollado en cuanto a lo que es la expectativa de vida y las características de vida. Y esto, por eso digo, es una cosa que siempre hay que estar contemplando. Se ha hablado mucho de cosas puntuales, por eso a mí me gusta señalar que esto es global. No se puede analizar solamente, por ejemplo, por vía de aumentar la edad. De hecho, en el Uruguay la edad mínima jubilatoria son 60 años, pero en definitiva la edad real de jubilación son 64. O sea, los uruguayos, si tienen condiciones adecuadas para seguir trabajando, no se jubilan
También hay que tener en cuenta que cuando uno pasa a retiro, sus ingresos necesariamente disminuyen prácticamente en todos los casos, de manera que si tenemos condiciones de seguir trabajando, si hay un entorno de salud, familiar, etcétera, las personas tienden a seguir trabajando, trabajan más años de los que el mínimo le permite. No es que la gente sale corriendo a los 60 a jubilarse, todo lo contrario. Pero sí nos parece que son cosas que hay que ir atendiendo en la medida que se va presentando el escenario, y como lo ha dicho el Banco Mundial, el Uruguay tiene una suerte de bono demográfico hasta cerca del año 2040, por esto que te decía de la sostenibilidad del sistema, que permite proyectar la situación en forma gradual, no abrupta. ¿Qué va a pasar con los cincuentones? Nosotros creemos que es un tema que hay que abordar. Hemos señalado, para que se entienda con claridad cuál es la situación, 2 trabajadores toda la vida la misma trayectoria laboral, toda la vida de los mismos sueldos, pero una diferencia de meses en la edad. Uno queda en el sistema mixto, es decir, una parte de su retiro va por régimen solidario que administra el BPS, otra parte por una renta que cobra por el sistema de capitalización, por las AFAP, contra el otro que queda en el sistema de transición que administra el BPS en forma integral por todo su salario. Cuando se retiran esos 2 trabajadores, el que está en el sistema de transición percibe un monto mayor que el que está en el sistema mixto. Esto lo que ha sucedido es que, como ya tenemos 20 años del nuevo régimen, que ya no es tan nuevo, tiene 20 años, se comparan, y ahí es donde se manifiesta el perjuicio para un sector de trabajadores, claro, que ven que ganan menos. Hay un grupo de personas que por la ley está obligado a afiliarse al sistema de AFAP y hoy cobran mucho menos de lo que hubiesen cobrado con el sistema anterior, digamos. Exactamente, y ahí de alguna manera es que se plantea el problema. Relativamente pocos, cada particularidad obviamente es importante, pero son relativamente pocos, sí, pero bueno. Se ha hablado de 100.000 personas, nosotros hemos hecho estudios a partir de los 3 o 4 proyectos que se mencionan públicamente en los últimos tiempos, y los estudios nos dan que serían entre 22.000 y 41.000 personas las que podrían estar implicadas, porque también es importante destacar que estamos hablando de personas que tienen salarios, ingresos medios y medio altos, no son todas las personas entre 50, claro. Exactamente. ¿Pero hay una solución para ellos? Bueno, hasta ahora se han presentado cuatro proyectos, digamos, o 4 propuestas. 2 de ellas refieren a hacer modificaciones al pilar solidario que administra el Banco de Previsión Social. 2 de ellas refieren a habilitar a que estas personas que están en sistema mixto puedan pasar al sistema de transición en algún momento, sea previo al retiro o el momento de retiro. Tienen diferentes características. Todas las soluciones tienen costo, a corto, mediano o largo plazo, todas tienen costo para el sistema. En tanto, las que hacen hay cambios en el régimen solidario tienen costo inmediato. Las que hacen a posibilitar que la persona pase del sistema mixto al sistema de transición tienen costos a mediano plazo. ¿Por qué? Bueno, porque si seguimos el modelo de la ley 19.162 que permitió desafiliar de AFAP a ciertos colectivos, no a pero a otros, cuando la persona opta por pasar al régimen de transición, el fondo que tiene ahorrado se vuelca a quien le va a pagar la jubilación, en este caso sería el BPS, y eso permite que durante un tiempo, que pueden ser 5 o 10 años o más, según se administren esos recursos, esté solventado, digamos, lo que es la mayor erogación de parte del BPS. A largo plazo también tiene costo de erogación, claramente. Gastón Mantero es uno de los integrantes de este grupo de los cincuentones, estuvo aquí en el Observador TV, vamos a escuchar lo que decía. Lo único que recogimos de todos los actores, absolutamente de todos, esto es unánime, es que nuestro reclamo es justo, que es una injusticia que se cometió con esta generación, por decirlo de alguna manera, de trabajadores. Pero el gobierno no tiene responsabilidades porque dice que viene de una administración anterior, que fue el segundo gobierno de Sanguinetti. Está perfecto, pero nosotros pensamos que los gobiernos tienen que gobernar. Digo, si fuera eso, no se solucionaría ninguno de los problemas que vienen de atrás.
Eso decían los cincuentones después de aquellas declaraciones en el Consejo de Ministros donde tanto el presidente Vázquez como el propio Astori dijo no hay en agenda una solución para este problema. No, el presidente Vázquez lo que manifestó fue cuál era el origen del problema. Claro, Vázquez dijo es cierto, el origen fue en la reforma. Es cierto. Que se concretó en el gobierno de Sanguinetti, más allá de que hacía fue la reforma. Yo no interpreté de las palabras del presidente que dijera no vamos a hacer nada. No, el ministro Astori dijo en ese mismo día el ministro no Astori está en agenda del gobierno. Hizo referencia. Nosotros lo hemos repetido varias veces, hemos participado en invitaciones que nos hicieron comisiones parlamentarias, hemos hecho algunos estudios de costos. Y también hemos dicho que lo que no se puede hacer en todo caso es no dialogar. Estamos convencidos que hay que convocar un espacio donde discutir. Ahora, ¿el dinero está para solucionar esa situación? Bueno, pero eso es parte de la discusión. Claro. Es parte de la discusión. No es el único aspecto de la discusión, pero sí es parte. Creemos que esto debe ser analizado sin que esto quiera decir a priori de que se va a tomar alguna providencia o se va a tomar alguna modificación o no. Lo que sí es claro que si se modificara algo debe ser por vía legal y en este sentido el único que tiene capacidad de iniciativa legal en materia de seguridad social es el Poder Ejecutivo, por lo tanto es insoslayable la participación en cualquier ámbito que sea que discuta esta del Poder Ejecutivo. Por otra parte, me parece también que es bastante claro que debe haber representación de, digamos, en algún momento en la discusión de los interesados y demás, porque en definitiva se trata de considerar esta situación que tampoco, queremos ser muy claros, tampoco era imprevisible. Nosotros, desde que se aprobó la ley, advertíamos de estos problemas. Estoy entre los que advertíamos de estos problemas porque era bastante obvio. Ahora, esta es una generación que quedó mitad y mitad. Yo considero que es absolutamente claro que ya lo era cuando se aprobó la ley, que esto era una posibilidad, era muy posible que sucediera. ¿No se agudizó el problema con algunas leyes que ya se impulsaron desde el gobierno del Frente Amplio que permiten jubilarse antes? No. En definitiva, la ley... Estas personas, digamos, ahora tienen menos años de aporte. No, pero eso no es lo fundamental en este caso. A ver, en definitiva, la ley 16.713 trajo como gran escaparate o cosa nueva el sistema de capitalización individual. Pero en realidad esa ley endureció todo lo que tenía que ver con el acceso al sistema jubilatorio. Sí. Aumentó la edad de las mujeres, limitó a jubilación única la edad avanzada. ¿Pero para los cincuentones en particular? Para los cincuentones en particular estableció la obligatoriedad de los menores de 40 años de ingresar al sistema. No fue opcional para cierto grupo de personas que tenía cierto nivel de ingreso ingresar. Pero ahora también, ahora si una persona de 52 años en algún momento su salario supera determinado monto, tiene que ingresar a una AFAP. Y es absolutamente claro que es absurdo hacer ingresar a una persona de 52 años una AFAP porque se sabe de antemano que va a tener poco tiempo de aportes a el sistema de capitalización y una de las claves es esa. Por allí también se manejó que... ¿Y por qué no se cambia? Es porque no puede, porque queda obligado a entrar al sistema. ¿Por qué no se cambia el sistema? Exactamente, esa es la discusión en algunos aspectos. Por ejemplo... Porque muchos actores de la oposición, cuando se dieron estas críticas en ese Consejo de Ministros, dijeron, bueno, ¿por qué el Frente Amplio no hace la reforma de vuelta? Si tiene los votos para hacerlo. Mire, Porque se critica lo que se hizo en aquel momento, dicen los que impulsaron la reforma, pero el Frente Amplio tiene los elementos para cambiarlo y no lo ha cambiado. Es decir, tan mala no será. A ver, muchas veces no es tan malo. Yo pongo un ejemplo. La ley 16.713 estableció en su artículo 1 que la gente que estaba comprendida en ella eran los afiliados al BPS, pero que todos los demás subsistemas tenían que hacer reforma en un determinado plazo, que no se hizo en ese plazo, pero que se está haciendo. Ha habido reforma de la caja policial, ha habido reforma de los profesionales, de los bancarios, de la caja notarial, está en discusión la caja militar. ¿En cuál de alguna de estas se introdujo el sistema de capitalización individual? En ninguna, en ninguna. Si en sectores que tuvieron en algún momento de la historia el potencial económico, porque esa es la razón principal, para tener una caja y un sistema propio, si además son los profesionales, o sea, la academia del Uruguay, los bancarios que están en el negocio financiero y saben un rato de esto, o los escribanos, no quisieron entrar en este sistema.
¿era tan bueno? Pero entonces, ¿O fueron distraídos? Yo creo que hoy el sistema muy claramente lo que buscó fue reducir los costos. Se dice, por ejemplo, que este problema de los cincuentones es una interpretación del BPS de cómo aplica la fórmula de cálculo, no voy a complicar, pero el artículo 27 de la ley 1673. Eso se estableció en el año 95-96 y se sigue aplicando de la misma manera desde ese momento. Ha habido recursos administrativos contra cómo aplicamos esto que han ido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dicho que el cálculo como lo hace el BPS es correcto. No hay ningún error de interpretación por parte del BPS y he escuchado a gente que, por ejemplo, era ministra de Trabajo, a la doctora Analía Piñeyruda, decir el BPS interpreta mal. Bueno, ella era ministra de Trabajo en la década del 90 cuando esto se implementó. Entonces, no se trata de cuestionar, por otra parte, cuando el sistema es mixto, hay una pata que paga el sistema solidario del BPS y otra la AFAP. Si las AFAP hubiesen cobrado menos comisión desde el inicio del sistema, o si hubiesen obtenido mejor rentabilidad, o si en el año 2012 el Banco Central del Uruguay no hubiese cambiado la tasa técnica, hoy el resultado del sistema mixto sería otro, porque incorporaría más al retiro de la persona la pata que paga el sistema de capitalización. También escuchamos decir al presidente del Banco de Seguro del Estado que el Banco de Seguro tiene un problema con pagar las rentas. También es cierto que los defensores de la reforma y del sistema mixto sostienen que en aquel momento, si no se hacía la reforma, colapsaba, ¿no? Digamos, está bien, pero estaba señalando el déficit que tenía en aquel momento, de 3 puntos y largos del PBI. Yo coincido con que había que hacer reforma. La pregunta es si era esta la reforma. ¿Qué van a hacer con el tema de las certificaciones médicas? Que ha generado, digamos, hubo un cambio allí y esto ha generado un problema grave para el BPS, quizás inesperado, porque hay médicos que están certificando de manera trucha, por llamarlo de alguna manera. A ver, en esto me gusta contar cómo empezó, cómo se certificaba antes que se certificaba con médicos del BPS. No, a ver. No, eso es mito. Te voy a decir cómo se certificaba en todo el interior del país. Sí. El trabajador iba a su médico, el médico llenaba en una receta cuál era el reposo que requería, el tiempo que no iba a trabajar. El trabajador con esa receta compraba un timbre profesional, se lo pegaba, iba al hospital público de ACE, ahí le sellaban todo eso la boleta. Enfermo. Sí, ese era el trámite. Sí. Con esa boleta iba al Banco de Previsión Social, lo presentaba y arrancaba el trámite del subsidio por enfermedad. Si el periodo de reposo que no podía ir a trabajar era menor a 30 días, directamente en la sucursal o agencia del BPS se ingresaba al sistema informático los datos y se le liquidaba la prestación. Si era mayor de 30 días, venía revisión a Montevideo, donde médicos miraban la historia, veían si aquello era razonable y adjudicaban. Por lo tanto, para el interior del país lo que hubo fue fundamentalmente una simplificación para el trabajador. Ya no tiene que ir a todos esos lados, ahora se hace automáticamente a través de quien lo atiende, igual que antes, porque lo que convalidaba la ausencia era un certificado manuscrito. Ahora eso lo pasan informáticamente. En Montevideo era igual, con la diferencia que tenían que venir al BPS. Casi todas eran retrocertificaciones, tenían que venir al BPS a que los viera un médico del Banco de Previsión Social. También me gusta decir que alguien me traiga algún médico certificador, que si el médico tratante decía, esta persona para mejorar precisa 20 días, un médico certificador, ¿por qué se dispararon las está bien, pero a ver, yo quiero situar porque, como te decía, hay mucho mito. Parece que el BPS en algún momento tuvo médicos certificadores como para mandar a la casa de todos los trabajadores del país enfermos. Está bien, no, pero antes, nunca los tuvo. Pero antes lo controlaban los médicos del BPS y hoy no. No, en el interior no. No, bueno, pero en Montevideo pasaba por el médico certificador e insisto, tráigame un médico certificador que si el tratante dijo para mejorar precisa 20 días, dice no, vos en 5 andá a laburar. ¿Y qué pasó? Eso tampoco existe. Entonces, primero situar que cuando uno toma un cúmulo de medidas para que una prestación que cubre una contingencia mejore en su cobertura, lo lógico es que mejore. Si no, no está tomando las medidas adecuadas. Desde el 2010 en adelante, el sistema, que tuvo un plan piloto de un año, en el 2009,
lo que estableció fue un cambio importante para Montevideo. El trabajador ya no tenía que venir más al BPS a ver al médico, en el interior tenía que ir al BPS a dejar el papel, claro está. Sí. Y el cambio importante que simplificó mucho para el trabajador, cuando uno tiene más facilidad de acceso a un derecho, lo ejerce más, se mejoró lo que tiene que ver con el monto que pagaba, porque el BPS pagaba hasta el tope máximo, eran 3 bases de prestaciones, 9.000 pesos de ahora. Ese monto se elevó gradualmente a 8, ahora son 25.000 pesos, y se tomaron toda otra serie de medidas que tenían que ver con la mejora en todo el proceso de tramitación. ¿Qué pasó? Que creció. ¿Estamos disparados con respecto al mundo? No. Los índices... ¿Pero por qué creció? ¿Cuál es la explicación que encuentra el BPS? Hay un cúmulo de factores que explican esto. Hemos estado en contacto con el Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico reconoce que puede haber certificaciones que no son correctas. Yo lo que hago referencias es a que, primero, lo que llaman la certificación de complacencia, sí. Bueno, no es por este sistema, porque el médico tratante siempre determinó cuánto tenía que reposar el trabajador y si existían, también existían antes. Claro, pero no es lo mismo que esa certificación después vaya a ser controlada por un colega a que no sea controlada. No, que se usara menos el subsidio por enfermedad del BPS es otro tema. También está demostrado a nivel mundial que cuando hay mucha oferta de empleo, cuando la situación del salario mejora, cuando hay buenas condiciones, la tendencia es a usar más, a ejercer más estos derechos. Cuando empeora la situación, la percepción del riesgo de pérdida de puesto de trabajo con escasa oferta laboral... ¿Usted cree que esa puede ser una aplicación? Sí, sin lugar a dudas. Que tiene más que ver con lo sociológico que con la actuación del médico. Pero, a ver, hay cosas de la actuación del médico, si lo reconoce el sindicato médico, no lo voy a decir yo, es absolutamente claro. Lo que quiero decir que, en realidad, esos factores también estaban antes. Bien. ¿Y no son nuevos. ¿Y este aumento en los costos es preocupante para el EPS? Porque ha habido un aumento importante. Digamos, por ejemplo, la directora en representación de los empresarios, Domínguez, ha llamado la atención sobre este tema más de una vez. Está bien, lo que dice la directora es su visión como representante de... Es una exageración absoluta. El BPS gastó 200 millones de dólares en subsidios por enfermedad en el año 2015. Ella sostiene que se podrían ahorrar 100 millones. Bueno, eso es sostener que la mitad de los trabajadores y la mitad de los médicos del Uruguay son unos mentirosos. Yo no creo en eso. Sí, que existe porque, reitero, si lo reconoce el propio sindicato médico, yo no soy quien para decirlo, ellos son el nucleamiento de profesionales y en eso estamos trabajando. Yo creo que hay cosas acá que hay que generar cultura, porque no hay cultura, porque es de vivo faltar de repente y yo creo que es perjudicial, lo he dicho en algunas oportunidades, en realidad, si acá precisás 4 personas para sacar el programa al aire, y falta uno, entre los otros 3 lo tienen que sacar igual y se reparten el trabajo. Entonces no es de vivo, es hasta de mal compañero. Pero yo no creo, sinceramente, y nadie ha demostrado lo contrario, que sean volúmenes como los que se sostiene, que son de la mitad o más de lo que significa las erogaciones por subsidio por enfermedad. Otra cosa también que es importante agregar es el ausentismo de corto plazo. Faltar un día, faltar 2, faltar 3. Sí. Cuando hay mejores situación de salario y de trabajo, faltar un día, bueno, hasta lo pierden. Claro. Piden un certificado médico para justificar ante el empleador la ausencia, pero no le paga a nadie. El BPS tampoco paga los 3 primeros días. Claro. Está bien, pero aumentaron la cantidad de certificaciones de 3 días. Y sin embargo el BPS no las paga. Hubo otro elemento que llamó la atención en las últimas semanas, es la liquidación mal realizada a algunos grupos de trabajadores del sector de la construcción. ¿Por qué se dio eso? Bueno, en primer lugar, el tema no lo ha tratado el directorio del BPS. ¿Está en análisis todavía técnico? Mañana tenemos reunión del directorio y uno de los puntos es este. En segundo lugar, por lo tanto, no hay ninguna definición específica. En segundo lugar, si miramos los balances, a todos los trabajadores se les paga el salario vacacional, la licencia y el aguinaldo por parte de la persona o la empresa que lo emplea. En el caso de la construcción, aportan al BPS y es el BPS el que le paga a los trabajadores. Esto se supone que debe ser una cuenta de suma cero, es decir, lo que recaudamos lo tenemos que pagar. Desde, por decir algo, del año 2002 hasta ahora, siempre había sido mayor el ingreso que el egreso y en el año 2014 y 2015 fue mayor lo que pagamos que lo que recaudamos.
¿En cuánto fue mayor? Bueno, si lo medimos por balance entre los 2 años, 18 millones de dólares. O sea, esa cuenta tuvo un déficit por balance de 18 millones de dólares. Como usted explicaba, no debería ser así. No debería ser así. Si miramos por cierres a diciembre, que es otra forma, podrían ser 24, pero nunca 50. Ese 50 surge de un informe de la auditoría que hizo un ejercicio para aislar elementos que están en juego, tanto en la ecuación de cómo se le paga al trabajador como cómo se recauda, para tratar de determinar dónde estaba el problema. No son 50, no son 18. No, por balance son 18, 2 años, no 1. No, la suma de los 2 años. La suma de los 2 años. Nosotros, detectado este problema, lo que estamos haciendo es trabajar en el análisis, porque consideramos que esto debería ser una cuenta de suma cero. Veremos mañana qué resuelve el directorio, pero me importa destacar que primero no hay ningún elemento que muestre un error. Debo confesar que en estos 16, 18 meses desde que se detectó el problema o el tema, hemos dado vuelta pata para arriba el BPS, desde la parte contable hasta la parte de cómo se liquida y cómo se recauda, y error no hay. Los elementos que tienen que ver con la estructura y la conjunción de una serie de factores, pero ya veremos mañana cuando analicemos el tema, pero me importa destacar que al día de hoy no hay ningún error detectado, y lo que se publicó por ahí de 50 millones es una cifra que no coincide con nada de lo que dice el balance del BPS. Gali, para terminar, ¿al directorio ha llegado algún informe sobre el caso de la secretaria Orrico? No ha llegado ningún informe. Está en análisis técnico, nosotros no hemos hecho declaraciones, todos saben que esto está sujeto a las reglas del secreto tributario. Es un caso más de una denuncia de un trabajador. El BPS ¿Usted tiene una opinión sobre el caso? 4.000 denuncias. No, pero no voy a emitir ninguna opinión porque no lo vi. Pero tiene una opinión, digamos. Lo que a mí me parece es que esto fue uno de 4.000 casos. Sí. Obviamente esto entró al BPS en el año 2015 y yo, hasta que no lo vi en la prensa, no estaba enterado, porque los servicios técnicos del banco actúan y en forma absolutamente profesional. A veces también hay una idea de que el directorio ve, no ve. O sea, en algún momento se eleva el informe. Esto llegará al directorio si hay recurso de revocación y jerárquico, porque el procedimiento ya se ha explicado bastante. Cuando hay una situación de esta, el BPS hace las investigaciones que corresponde, tiene vista las partes, pueden hacer sus descargos. Claro. Y bueno, llegado el caso, se hará recurso de revocación y jerárquico. Ahí sí llega el directorio, que es quien define si se presenta ese recurso. Exactamente. Y a raíz de este caso, que es muy público, ¿se han presentado otras denuncias vinculadas al sector político, a gente que trabaja en los No he hecho un seguimiento al respecto. Hay una cosa que es muy clara, que se llama percepción de riesgo. Algunos dirán, vayan a inspeccionar al Parlamento. En realidad sería hasta inoportuno, porque bueno, la percepción de riesgo que genera esto ya hace que, si había alguna situación más, regularicen rápidamente. Pero no hay inspecciones previstas en el Parlamento. No, en realidad el plan de inspecciones se determina en forma técnica, el directorio lo aprueba en general de un año para el otro, es toda una actividad planificada y eso lo determinan los servicios técnicos. Por eso digo muchas cosas, imito, parece que el directorio se reúne y dice vayan a inspeccionar tal cosa o tal otra. No, eso no existe. En realidad se planifican por tipo de actuación para un año y después son los servicios técnicos los que actúan. Pero no es un sector que le genere preocupación particularmente, el de los partidos políticos. Mire, yo tengo acá como sector de actividad económica, no me refiero. Tengo acá una nota que mandamos desde el BPS en el año 2007 al Parlamento por una consulta que se realizó por parte de 2 legisladores sobre cómo dar tratamiento a este tema de la secretaría. En esta nota claramente el BPS manifiesta que pueden ser de 2 formas. Una de las formas es ser una persona dependiente de un partido, un empleado de un partido, y que lo registre el partido o el sector. Y otra forma es que sea de cargo del legislador en el carácter de usuario de servicio. Para que se tenga una idea, el usuario de servicio quiere decir que por esa contratación esa persona no tiene una actividad empresarial, sino que está usando un servicio. Claro. Es lo que se usa, la misma figura, por ejemplo, para emplear personal doméstico. Bien. O cuando usted contrata un jardinero que viene 3 veces por semana a su casa. O sea, está recibiendo un servicio de una persona y eso no genera una jubilación para quien emplea a la persona. Claro. Estas 2 formas son válidas.
y de manera que los sectores se tienen que ajustar a esto en cuanto a cómo es la relación con los secretarios. Y no se sabe el nivel de evasión de esa forma que hay, por ejemplo, dentro de los partidos. No, a lo largo del tiempo se han hecho actuaciones, se han recibido denuncias. Porque es un sector donde naturalmente se confunde mucho la militancia, se puede confundir la militancia con el trabajo. Hay personas que militan en un grupo, después se suman a una secretaría porque un determinado dirigente llega a diputado, llega a senador, ocupa un cargo y a veces queda en un gris. Pero no hay gris acá. Acá no hay gris. Pero puede quedar en un gris. Si hay pago... Sí. Bueno, estamos en el caso público, por ejemplo, está en un gris, ¿no? Si hay remuneración, hay trabajo lícito y por lo tanto debe ser registrado. ¿Por quién? Toda situación en donde haya remuneración debe ser registrado. ¿Por quién? Debe ser registrado por quien está empleando a esa persona. Por el que le paga el sueldo. Sí, es claro. Es claro, quien lo contrata, quien establece el vínculo. Por eso digo, esto es muy claro. En el caso de Orrico, hay una persona que le paga el sueldo. Yo no estoy hablando del caso de Orrico. Pero vos querés hablar del caso de Orrico. Yo estoy hablando en general. Sí. Estoy hablando en general. En general... El que le paga el sueldo es el que lo debe registrar en el EPS. Seguro. Tiene la obligación legal. Y esto no es opcional. No vale un acuerdo... De parte, sí. Eso no existe. No existe en ningún sentido. Es más, esto lo vemos frecuentemente en el caso del sector doméstico. Sí, siempre se usa como ejemplo, claro. A ver, yo el 19 de agosto, el Día de la Trabajadora Doméstica, cuando el 17 hicimos una actividad en el Ministerio, yo me referí a este punto porque lo vemos frecuentemente, que se dice por parte del empleador, prefiere que no la empleada ya tenía otro trabajo y no sé por qué, no sé por cuánto, no quería. No, pero eso no vale. Claro. El trabajo es lícito, es remunerado, hay que registrarlo. Gary, le agradezco mucho estos minutos. Gracias a usted. Muy amable.